El paisaje no es, por lo tanto, lo que está ahí ante nosotros. Es un concepto inventado, o mejor dicho, una construcción cultural. El paisaje no es un mero lugar físico, sino el conjunto de una serie de ideas, sensaciones y sentimientos que elaboramos a partir del lugar y sus elementos constituyentes. Maderuelo. A lo largo de los siglos, diversas culturas han representado el paisaje en sus obras de arte. En el periodo barroco, por ejemplo, encontramos artistas como Rembrandt con su obra Paisaje Tenebroso de 1638 y a Wilhelm Turner con su famoso cuadro Aníbal cruzando los Alpes de 1810. No solo en Europa se apreciaba la representación del paisaje, sino también en Ecuador. Un ejemplo de ello son las obras de Rafael Salas, quien plasmó en sus lienzos la belleza de la sierra ecuatoriana. Además, Nicolás Svistonov, al llegar al Ecuador, quedó enamorado de su paisaje y lo describe de la siguiente manera: siempre he sentido una gran atracción por la naturaleza. Cuando era niño, uno de los grandes distractores que tenía junto a mis hermanos y amigos era adentrarnos en las quebradas de Miraflores, que lamentablemente ya no existen. Aquello fue mi verdadera escuela de fantasía, adentrarme en ese mundo maravilloso que desafortunadamente se encuentra ahora sepultado bajo basura. Es evidente que el conjunto que conforma la naturaleza se convierte en un motor que inspira la creación artística de Nicolás Svistonov. La tensión presente tanto en el espacio como en el vacío está estrechamente relacionada con la filosofía oriental, que él conocía a la perfección. De este modo nos abre una puerta hacia una forma distinta de percibir el paisaje. Las obras que este maestro nos ha dejado muestran cómo el entorno natural se transforma y cambia, influenciado por los cambios sociales que atravesaba el país en la década de los 70. En nuestro video anterior exploramos algunas obras de la etapa de las construcciones, en la cual se mostraba el cambio abrupto que experimentó el paisaje debido al boom petrolero. Si no has visto el video, puedes encontrarlo en la descripción. Pero antes de comenzar, no olvides en suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestro contenido. Todos estos cambios conllevan nuevas expresiones y generan una creciente tensión. En aquel tiempo, algunos medios de comunicación escribieron lo siguiente: en 1975, el auge llegó a su fin y se produjo un creciente déficit fiscal. Las fuerzas políticas revitalizadas presionaban para el retorno del régimen constitucional. Durante el segundo semestre de 1975 se incrementaron los impuestos a las importaciones, no esenciales para equilibrar el déficit y favorecer a la industria, lo que provocó la reacción de la Cámara de Producción. El 1 de septiembre, un grupo de militares intentó derrocar a Rodríguez, pero él logró mantenerse. En enero de 1976 fue reemplazado por otra dictadura militar. Y ahora, tras la época de bonanza petrolera que solo dejó su oscuridad y viscosidad, el pintor ha sentido como desde su interior los dragones exhalan llamas de guerra, acosados por un mundo convulsionado. Por eso los andamios de las construcciones se han convertido en grandes y amenazantes lanzas, los muros de los edificios en corceles y el cemento en armaduras, y toda la escena es una acción vertiginosa. De esta manera, Nicolás Svistonov muestra en su obra cómo los andamios, pingos, que soportaban las inmensas moles de cemento, se transforman en lanzas y escudos para enfrentarse a una batalla en la que la protesta se expresa con ferocidad. La lanza, siempre presente en esta etapa de las batallas, simboliza aquel rayo destructivo y creador. Los espacios desaparecen en estas obras para luego alejarse y dejar lugar a los vacíos.
Nicolás Svistунов lo expresa de la siguiente manera. ¿Cómo llegué al vacío? Comprendí que no se dice más llenando el espacio del cuadro. Si lo que buscaba era transmitir energía, el manejo del silencio, el vacío, genera más energía. La Plaza de San Francisco es un monumento al vacío. Está perfectamente concebida para atrapar el vacío y ese vacío atrapa la energía. No es en vano que se convierte en un desafío para los políticos llenar esa plaza. Lo mismo ocurre en una plaza de toros, donde un gran drama será capturado por el espacio. Además está nuestra geografía, las montañas prefigurando las ollas y los vacíos, atrapando los espacios. El paisaje en este país se resuelve constantemente en microclimas atrapados y aquellos producen una extraña emoción. Encontré entonces que el medio en el que vivo tiene una gran afinidad con mi obra. En resumen, el paisaje no es solo un lugar físico, sino una expresión de nuestras experiencias, emociones y visiones culturales. A través del arte podemos explorar, comprender la relación compleja y dinámica que existe entre el ser humano y su entorno. La obra de Nicolás Svistунov nos invita a reflexionar sobre cómo el paisaje puede ser un vehículo para la expresión y la transformación, y cómo podemos encontrar conexión y significado en los espacios que habitamos. Esperamos que este video te haya gustado. Si tienes algo que agregar, no dudes en compartirlo con nosotros en la caja de comentarios. No olvides darle me gusta al video y enviar el enlace a tus familiares y amigos para que también conozcan más sobre Nicolás Svistунov. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides en suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que encontrarás en la descripción. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.